La sala estaba abarrotada, la atmósfera impregnada por el sonido amortiguado de la música alta y las risas falsas. Nunca me gustaron estas fiestas de empresa, pero esa noche sería diferente. Algo dentro de mí ardía, un malestar que no podía ignorar. La invitación de última hora, la mirada distante en su rostro al salir de casa, las respuestas evasivas de las semanas anteriores. Todo apuntaba a algo que me negaba a admitir. Pero allí estaba yo, cruzando la habitación, mi mirada buscando entre las sombras iluminadas por luces de colores. Y fue entonces cuando la vi. Estaba de espaldas a mí, riendo y gesticulando con una copa de vino en la mano. A su lado, un hombre. Su risa, que antes me reconfortaba, ahora sonaba cruel y cortante. Se acercó a ella y le susurró algo al oído. Vi el ligero toque en su brazo, un gesto casual pero demasiado íntimo para ignorarlo. Sentí que se me revolvía el estómago. No sabía si quería enfrentarlos allí, en medio de todos, o simplemente irme y hacer como si nunca hubiera sucedido. Di un paso atrás, tratando de recuperar el aliento. Fue en ese momento que el escenario cambió. Las luces se atenuaron y todos se volvieron hacia la pantalla en el centro de la habitación. Comenzaría una presentación de la empresa. Fue anunciado como un homenaje a los logros del equipo a lo largo del año. No podía concentrarme en las palabras del maestro de ceremonias, mi atención seguía fija en ese rincón de la habitación. Hasta que apareció la primera imagen. Fue un vídeo. Al principio parecía un clip promocional, sonrisas, momentos de trabajo en equipo. Pero entonces algo cambió. Apareció su rostro, riendo, pero en un contexto que no era el de la empresa. Eran imágenes temblorosas y de un aficionado de una cena íntima. Mi corazón se aceleró y la habitación cayó en un silencio sepulcral. Era ella, pero no yo. El hombre a su lado, el mismo que acababa de ver, ahora le sostenía la mano debajo de la mesa, su sonrisa de complicidad como un cuchillo girando lentamente en mi pecho. El video continuó, exponiendo momentos de una relación que nunca supe que existía. El vino que le sirvió. El toque de los dedos en tu mejilla. El beso robado al final de una noche. Un murmullo comenzó a crecer entre los compañeros, un torbellino de voces que no podía contener. Lo único más ensordecedor que ese zumbido fue el sonido de mi propio corazón latiendo en mis oídos. La miré, ahora estática en un rincón de la habitación, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos como si buscara una salida. Ella me vio. Y en ese momento su desesperación se hizo visible. Dejó caer el vaso, rompiendo el silencio a su alrededor. Intentó agarrarla, pero ella lo apartó. No sabía qué hacer. ¿Quedarse y afrontar la vergüenza? ¿Huir y dejar que me persiga para siempre? Yo, puedo explicar. Intentó decir, con la voz temblorosa, pero incapaz de romper el aluvión de miradas fijas en su dirección. ¿Puedes explicar qué? Mi propia voz me sorprendió, ronca, llena de algo entre dolor y ira. Ella no respondió. Se quedó allí parado, tratando de juntar palabras que nunca saldrían. Lo único que pudo hacer fue mantener esa mirada suplicante que solo aumentó mi humillación. Al otro lado de la habitación, su amante permanecía inmóvil, ahora una estatua de vergüenza y miedo. Su nombre, hasta entonces desconocido para mí, flotaba en los susurros de la gente que me rodeaba. La revelación de quién era solo añadió más leña al creciente fuego dentro de mí. No fue solo una traición. Fue una conspiración, algo que involucraba a nuestro círculo social, nuestra confianza, nuestra historia. El video terminó con una imagen de ellos dos, riendo juntos, tomados de la mano en un lugar que nunca supe que ella había visitado. El silencio una vez más se apoderó de la habitación, pero ahora era pesado, lleno de juicio. Y yo estaba allí, en medio de todo, sintiendo el peso de cientos de miradas que alternaban entre la lástima y el escarnio. Sabía que esa noche no terminaría ahí. Sabía que cada momento de esta humillación se extendería como la pólvora en un campo seco, quemando todo lo que creía que era verdad. Pero lo que yo no sabía, lo que nadie sabía todavía, era hasta dónde llegó realmente esa traición. ¿Cuántas capas aún quedaban ocultas? Y, más importante aún, ¿qué haría a partir de ahí? El reloj del pasillo parecía haberse detenido, pero era necesario tomar una decisión. Allí,
Con todas las miradas puestas en nosotros, me pregunté, ¿cuál sería la primera pieza que caería en este juego de dominó que habían creado? Bienvenido al canal donde se expone la verdad sobre la traición en historias apasionantes. Aquí, no apoyamos, toleramos ni romantizamos las trampas de ninguna manera. Las historias son ficticias, pero muestran cómo la infidelidad destruye vidas, relaciones y corazones. Prepárate, porque ahora vas a escuchar una historia impactante, llena de emoción y giros. Buena historia. El reloj marcaba las 7 de la tarde cuando Daniel entró en la casa llevando en sus manos 2 bolsas llenas de ingredientes para la cena. El olor a lluvia todavía flotaba en el aire, mezclado con la fragancia de la madera pulida de los muebles. Sintió un consuelo inmediato cuando cruzó la puerta y escuchó el familiar sonido del agua corriendo en el fregadero de la cocina. Allí estaba Elena, de espaldas, secando un plato con movimientos precisos y metódicos. Era una escena común, pero que siempre disfrutó. Elena tenía algo que atraía las miradas sin esfuerzo, una belleza delicada, pero marcada por rasgos fuertes. Su cabello oscuro caía suelto hasta sus hombros, y la forma en que fruncía el ceño cuando estaba concentrada revelaba a una mujer meticulosa, atenta a los detalles. Su apariencia, sin embargo, era solo la superficie. Elena era una mujer de aguda inteligencia, algo que había cautivado a Daniel desde el momento en que la conoció, años atrás, en un evento empresarial al que ella estaba invitada. Para él, la vida con Elena era estable y segura. Su matrimonio era como un terreno sólido sobre el que él podía mantenerse sin temor a que el terreno cediera. O al menos eso es lo que pensaba. Con una sonrisa, Daniel colocó las bolsas sobre el mostrador y dijo, «Traje cosas para el risotto. ¿Quieres abrir el vino mientras empiezo?» Elena se giró con una ligera curva en los labios, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Daniel se dio cuenta, pero decidió no comentar. En los últimos meses, los momentos de desconexión entre ambos parecían ir en aumento. Nada alarmante, solo pequeñas grietas que atribuyó al cansancio cotidiano. Ella tomó una copa, sirvió el vino y se la entregó antes de desaparecer escaleras arriba, diciendo que necesitaba resolver algo en su teléfono celular. Daniel permaneció en la cocina, cortando cebollas y preparando los ingredientes mientras sus pensamientos vagaban. Recordaba con nostalgia la época en la que las cenas eran más animadas, llenas de risas y largas conversaciones sobre cualquier tema. Últimamente, las comidas eran silenciosas y las respuestas de Elena eran breves, como si siempre estuviera en otro lugar. Pese a ello, prefirió creer que fueron fases. Al fin y al cabo, toda relación pasaba por momentos de monotonía. Mientras el risotto comenzaba a burbujear en la sartén, Daniel aprovechó para preparar la mesa. Siempre le gustaron los detalles, las servilletas cuidadosamente dobladas, las velas encendidas, los pequeños gestos que hacían sonreír a Elena. Creía que estos gestos, aunque sencillos, eran como pegamento para las piezas que empezaban a separarse. Cuando Elena bajó, la mesa estaba puesta, pero el móvil aún estaba en sus manos. «Dije que sería rápido, pero ya conoces a Patricia», comentó con una risa débil. «No dejes de hablar. Es bueno saber que todavía tiene noticias». Intentó sonar relajado, pero el malestar era palpable. ¿Quién ocupaba realmente el tiempo de Elena? Apartó ese pensamiento. La paranoia nunca ayudó. Elena miró a Daniel mientras él servía el risotto. El silencio entre los dos pareció resonar más que el sonido de los cubiertos contra los platos. Ella sabía que él notó los cambios. La mirada de Daniel, antes llena de confianza y admiración, ahora estaba marcada por un atisbo de incertidumbre. Le molestaba, pero no sabía cómo solucionarlo. A Elena le gustó la vida que construyeron juntos. La casa grande con ventanas que dejaban entrar generosamente la luz, los amigos en común, los planes de viaje que nunca parecían despegar. Pero había algo dentro de ella que ya no encontraba espacio en esa estabilidad. Un malestar que no sabía cómo explicar, ni siquiera a sí misma. Cuando le preguntó sobre su día, ella dio respuestas genéricas. Habló de reuniones en el trabajo, de una nueva idea para un proyecto que estaba liderando. Daniel escuchó, pero ella sintió que estaba esperando algo. Tal vez una confesión, tal vez una verdad que ella misma todavía no tenía el coraje de afrontar. Después de cenar, mientras Daniel lavaba los platos, Elena se dirigió a la oficina.
Se sentó frente a la computadora y abrió una carpeta con fotografías antiguas. Estaban tan felices en todos ellos. Bodas, cumpleaños, vacaciones. Todo parecía perfecto. Pero en su mente siempre había algo fuera de lugar, como si faltara un elemento que no podía nombrar. Una notificación en su celular la hizo sobresaltarse. Miró el dispositivo como si fuera una bomba a punto de explotar. Suspiró mientras leía el mensaje y rápidamente lo borró, como lo había hecho durante las últimas semanas. Daniel entró a la oficina al cabo de un rato, trayendo 2 tazas de té. Colocó uno de ellos en la mesa junto a ella y se inclinó para besarle la cabeza. «Trabajas demasiado. Necesito descansar temprano hoy». Ella sonrió automáticamente, pero su gesto de cariño le hizo sentir un peso en el pecho. Un peso que crecía cada día. En los días siguientes su rutina continuó sin mayores cambios. Elena salió temprano a trabajar y Daniel se quedó en casa, ya que estaba completando un proyecto independiente. Aprovechó el tiempo para cuidar el jardín, organizar papeles acumulados y hacer pequeñas reparaciones en la casa. Pequeños detalles que demostraban lo dedicado que estaba al hogar que compartían. Sin embargo, no podía ignorar la creciente sensación de desapego. Cada llamada que recibía Elena parecía convertirse en un secreto. Cada mensaje que ella borraba antes de que él pudiera preguntarle algo era un recordatorio de que algo estaba fuera de lugar. Pero se obligó a no especular. Él confiaba en ella, o quería creer que todavía podía confiar en ella. Un viernes por la noche, Elena mencionó casualmente que la empresa organizaría una fiesta. Daniel se ofreció a ir con ella, pero ella se negó con una sonrisa nerviosa, diciendo que sería solo una pequeña celebración, que no se necesitaban acompañantes. Él no insistió, pero algo en su tono le molestó. La mañana de la fiesta, Daniel se levantó temprano, decidido a trabajar en el jardín. Necesitaba algo que lo distrajera. Aún no sabía que esa noche sería el comienzo de una serie de acontecimientos que cambiarían por completo el curso de sus vidas. El día de la fiesta llegó como cualquier otro, pero había algo diferente en el aire. Daniel lo sintió desde el momento en que Elena salió por la puerta, apresuradamente y con una sonrisa que no le parecía familiar. No era exactamente una sonrisa feliz, sino nerviosa, como la de alguien que intenta parecer natural pero esconde un secreto. Trató de ignorarlo, de convencerse de que era simplemente el estrés normal del trabajo. Sin embargo, el malestar persistió. Pasó el día inquieto, alternando entre mirar televisión y pequeñas reparaciones en el hogar que ya no era necesario hacer. Todo parecía una excusa para llenar el silencio que resonaba en la habitación. La casa, que tantas veces había sido un refugio, ahora le parecía asfixiante, llena de preguntas que no sabía cómo responder. Se encontró revisando su teléfono más veces de las que le gustaría admitir, esperando un mensaje que nunca llegó. Por la noche, cuando Elena no dio noticias, una decisión empezó a tomar forma en su mente, aunque con dudas. Elena, por otra parte, estaba en el centro de un ambiente muy diferente. El salón alquilado para la fiesta de empresa era amplio, decorado con tonos dorados y una iluminación que oscilaba entre lo elegante y lo excesivo. Se movía por el lugar con la calculada confianza de quien sabe hacerse notar sin llamar la atención. Llevó un vestido negro que perfilaba su silueta y unos discretos aretes que brillaban bajo las luces. La música llenó el espacio, mezclada con el sonido de voces, risas y brindis. Por fuera, ella era la viva imagen de la compostura. Por dentro, su mente estaba acelerada. El mismo nerviosismo que había sentido al salir de casa ahora se convirtió en una opresión en el pecho. Buscó a alguien entre la multitud, pero la mirada que la encontró primero no fue la que esperaba. Era la de una compañera de trabajo, que se acercó con una copa de champán y comenta el éxito de la velada. Elena respondió con sonrisas y saludos, pero sus ojos continuaron vagando por la habitación. Ella finalmente lo vio. Estaba al otro lado de la habitación, cerca de la barra, sosteniendo un vaso mientras hablaba con un grupo pequeño. Su presencia era magnética, incluso en un ambiente tan concurrido. Cuando sus miradas se encontraron, ella sintió una mezcla de ansiedad y anticipación. Él sonrió, una sonrisa que parecía saber más de lo que debería, y comenzó a caminar hacia ella. Pensé que no ibas a aparecer, dijo,
lo suficientemente bajo como para que nadie más lo escuchara, mientras se inclinaba para saludarla. Dije que vendría, ¿no? Respondió Elena manteniendo su tono casual, pero con un temblor en su voz que solo él notó. Él se rió y tomó tu mano por un momento, un toque breve pero significativo. Elena rápidamente apartó la mano y miró a su alrededor, asegurándose de que nadie estuviera prestando atención. No había ningún peligro aparente, pero el miedo a ser vista ya la hizo cuestionar su decisión de estar allí. El reloj del vestíbulo parecía funcionar demasiado lento. Mientras tanto, Daniel ya estaba en movimiento. Decidió ir a la fiesta, incluso sin haber sido invitado. No era propio de él actuar impulsivamente, pero algo lo obligaba. No eran celos, sino una necesidad de entender. Necesitaba ver por sí mismo lo que estaba pasando, incluso si no sabía exactamente lo que estaba buscando. Se vistió rápidamente, cogió las llaves del coche y condujo en silencio, intentando calmar los pensamientos que luchaban por escapar del control. Cuando llegó, aparcó en un lugar discreto y caminó hasta la entrada. Fue recibido con miradas curiosas de algunos empleados de la empresa, pero nadie cuestionó su presencia. Reconoció algunos rostros, compañeros de Elena que habían visitado su casa en cenas anteriores. Saludó cortésmente, quedándose en el borde de la habitación, donde podía observar sin ser notado. La sala era enorme, iluminada por luces que se movían en sincronía con la música. Daniel miró a su alrededor, buscando a Elena. No pasó mucho tiempo para encontrarla, en el centro de la habitación, con el mismo hombre que había notado en fotos de eventos anteriores. El hombre parecía cómodo a su lado, inclinándose como si compartieran un secreto. La risa de Elena, que tanto le gustaba, sonaba diferente ahora. Se sentía más ligero, casi intransigente, pero con un peso invisible que Daniel sintió como un puñetazo en el estómago. Se quedó quieto, incapaz de apartar la mirada. Sus manos se cerraron en puños involuntariamente. Una oleada de emociones lo invadió, ira, tristeza, duda. No sabía cuál lo dominaría primero. Antes de que pudiera decidir si acercarse, las luces de la habitación comenzaron a atenuarse, atrayendo la atención de todos hacia la pantalla. Elena se quedó helada cuando escuchó ajustar el micrófono y la voz emocionada del maestro de ceremonias anunciando un homenaje especial. Sabía que habría vídeos del equipo, fotografías de momentos relajados en la oficina. Pero algo dentro de ella gritó que esto no estaba bien. Sintió que su corazón se aceleraba e, instintivamente, miró al hombre que estaba a su lado, que parecía igualmente aprensivo. Las primeras imágenes fueron inofensivas, sonrisas, abrazos, logros del equipo. Pero luego la pantalla se oscureció por un momento, y lo que apareció a continuación hizo que toda la sala contuviera la respiración. Un vídeo inestable, aparentemente grabado de forma amateur, mostraba a Elena en una cena, sonriendo al hombre que estaba a su lado. Le sirvió vino mientras sus dedos se tocaban de manera íntima. Las imágenes continuaban, como fragmentos de una historia que ninguno de los dos había autorizado a contar. Elena sintió que el mundo daba vueltas mientras su respiración se hacía más pesada. El video terminó con los dos riéndose juntos y luego la habitación quedó en silencio. Por un momento, nadie pareció saber qué decir o hacer. Todos miraron la pantalla, luego a Elena y al hombre que estaba a su lado. Daniel sintió como si el suelo hubiera desaparecido. Miró a Elena, esperando que ella hiciera algo, dijera algo. Pero ella permaneció quieta, con una mezcla de sorpresa y desesperación en su rostro. Dio un paso adelante, pero se detuvo, incapaz de decidir qué debía hacer. En el centro de la habitación, Elena sintió las miradas de todos quemándole la piel. Pero lo que más la aterrorizó fue la mirada de Daniel, que ahora estaba fija en ella. Supo en ese instante que nada de lo que dijera borraría lo que él había visto. Lo único que quedaba ahora era el impacto de las consecuencias. El silencio en el pasillo pareció eterno. Daniel, todavía de pie en el mismo lugar, sintió el peso de la traición pulsando en su mente y en su pecho como una tormenta. Cada segundo parecía pasar lentamente, como si el tiempo se le acercara. Las imágenes del vídeo quedaron grabadas en su memoria, su risa, el toque en el brazo del otro hombre, la complicidad que nunca debería haber existido. Todo parecía irreal, pero ahí estaba, innegable. Elena fue la primera en moverse. Dio un paso hacia Daniel,
con los ojos suplicantes y las manos temblorosas, pero sin decir una palabra. No había nada que ella pudiera decir para borrar lo que acababa de ver. Aún así, su voz finalmente rompió el silencio. «Daniel, por favor déjame explicarte». Él levantó la mano, un gesto que instantáneamente la silenció. Sus ojos, normalmente tan serenos, ahora estaban llenos de algo que Elena nunca había visto antes, decepción y dolor. ¿Explicar?, dijo Daniel, su voz baja pero llena de amargura. ¿Explicar qué? Las imágenes ya lo explicaban todo. Elena miró a su alrededor y se dio cuenta de que todos seguían mirando. Los chismes comenzaron a correr como la pólvora, los susurros y las miradas curiosas consumieron lo que quedaba de su dignidad. El hombre a su lado, que había aparecido en el vídeo, dio un paso atrás, como si quisiera desaparecer, pero su presencia solo hizo que el momento fuera aún más incómodo. «Aquí no», suplicó. «Hablemos en otro lado. Por favor». Daniel vaciló. Una parte de él quería huir de ese lugar, dejar atrás la habitación y toda la vergüenza, pero la ira lo mantenía atrapado. Él asintió, no sin antes lanzar una mirada fija al amante de Elena, quien inmediatamente desvió la mirada. En el estacionamiento. Ahora. Su voz era firme, y se giró sin esperarla. Afuera, el aire era frío y penetrante, pero eso no hizo nada para calmar la furia de Daniel. Se detuvo junto a su coche y se cruzó de brazos mientras esperaba que Elena lo alcanzara. Ella se corrió lentamente, vacilante, con los brazos cruzados como para protegerse del juicio que sabía que se avecinaba. Cuando finalmente llegaron a su lado, ella intentó hablar, pero Daniel fue más rápido. «¿Cuánto tiempo?», preguntó mirándola directamente. Su voz era fría, casi controlada, pero sus ojos delataban el torbellino de emociones. Elena abrió la boca, pero no pudo emitir ningún sonido. El peso de todo lo que escondía pareció aplastarla. Cuando finalmente logró responder, su voz era casi un susurro: «unos meses». Daniel dio un paso atrás, como si sus palabras lo hubieran golpeado físicamente. «Unos meses», se rió amargamente, sacudiendo la cabeza. «¿Y lograste ocultarlo todo el tiempo? ¿Hacerme creer que estábamos bien? ¿Que todo era normal?». Elena intentó acercarse, pero él volvió a levantar la mano deteniéndola. «Nunca quise que esto sucediera, Daniel. Yo me sentí perdido. No es una excusa, pero…». «En realidad no lo es», interrumpió con voz aguda. «Porque nada lo justifica. Nada justifica lo que hiciste. Destruiste todo». Ella permaneció en silencio, las lágrimas corrían por su rostro. Quería decir algo, cualquier cosa que pudiera aliviar su dolor, pero sabía que no había suficientes palabras. Por un momento, Daniel la miró como si estuviera a punto de explotar, pero luego algo cambió. Sus hombros se hundieron y respiró hondo, tratando de encontrar el control en medio del caos. «¿Y él? ¿Quién es él para ti?», preguntó, su voz ahora más contenida, pero aún llena de dolor. Elena volvió a dudar, pero sabía que no podía mentir. «Es alguien del trabajo. Solo alguien que estuvo allí cuando yo era vulnerable». Daniel dejó escapar una risa corta y sin humor. «¿Vulnerable? ¿Eras vulnerable? ¿Y yo? ¿Sabes lo que esto me hace? Sabiendo que mientras pensaba que estaba construyendo algo para nosotros, ¿tú estabas destruyendo todo a mis espaldas?». Elena miró hacia abajo, incapaz de mirarlo. Pero Daniel no había terminado. «¿Y qué más escondes?». Dio un paso hacia ella, su voz cada vez más tranquila, pero con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. «Porque no creo que sea eso todo». Elena levantó la vista y en ese instante él lo supo. Había algo más. Algo que tenía miedo de decir. Su silencio fue suficiente para confirmarlo. «Habla rápido, Elena». Daniel se cruzó de brazos, esperando. Elena lo intentó, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. La confesión que buscaba era mucho mayor que cualquier cosa que ella pudiera explicar. Daniel dio un paso atrás, con la mirada todavía fija en ella. Y luego, en un tono que parecía más triste que enojado, dijo: «Ya has destruido nuestro matrimonio, Elena.
pero parece que aún no has terminado de destruirme. Elena permaneció inmóvil mientras Daniel se alejaba, cada paso parecía pesar más que el anterior. La distancia entre ellos no era solo física, era un abismo que parecía imposible de cruzar. Sintió lágrimas calientes deslizarse por su rostro mientras su mente luchaba por procesar lo que acababa de suceder. El aire en el estacionamiento estaba helado, pero la sensación de frío venía de su interior, un vacío que ahora parecía consumirlo todo. Daniel estaba de pie junto al auto, con las manos firmemente apoyadas en el techo mientras su dificultosa respiración se condensaba en el aire de la noche. Sintió que el mundo se estaba desmoronando y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. La traición ya era un golpe casi insoportable, pero la vacilación de Elena ante su última pregunta había plantado la semilla de algo aún peor, la duda. Lentamente se giró para mirarla de nuevo. Ya no había ira en sus ojos, solo cansancio. No me lo vas a decir, ¿verdad? Su voz sonaba firme pero quebrada, como un eco lejano de alguien que alguna vez estuvo completo. Elena sacudió la cabeza casi imperceptiblemente, incapaz de encontrar palabras. Daniel se rió, una risa amarga y sin humor, mientras se cruzaba de brazos. Entonces eso es todo. Miró al cielo como buscando alguna respuesta divina, pero lo único que encontró fue el vacío. No tienes nada más que decir. Ella trató de acercarse, pero él retrocedió y levantó una mano para detenerla. No. No hagas eso. No finjas que te importa ahora. Tuviste oportunidades, Elena. Tuviste todas las posibilidades de decirme la verdad. Pero elegiste esto. Hizo un gesto vago, indicando todo lo que le rodeaba, el escándalo, la vergüenza, el caos. Ella dio un paso atrás, como si sus palabras tuvieran peso físico. No había forma de defenderse. Tenía razón. Ella eligió eso, incluso sin entender completamente por qué. Los siguientes minutos transcurrieron en silencio. Elena, aún parada, vio a Daniel abrir la puerta del auto, pero no entró de inmediato. Él se quedó allí, mirándola por encima del hombro, como si esperara que algo, cualquier cosa, lo convenciera de quedarse. Pero ella permaneció inmóvil, prisionera de su propia culpa y paralizada por la incertidumbre. Daniel subió al auto y cerró la puerta, el sonido resonó en el estacionamiento vacío. El motor rugió mientras aceleraba, abandonando el lugar sin mirar atrás. Elena se quedó allí, sola, el frío finalmente llegó a su piel y la dejó temblando. El sonido de los neumáticos se perdió en la distancia y ella sintió el peso aplastante de la soledad. Daniel conducía sin rumbo fijo, con las manos apretadas en el volante mientras los pensamientos atravesaban su mente como olas en una tormenta. Quería odiarla. Quería borrar cada recuerdo, cada momento que había compartido con ella. Pero al mismo tiempo, una parte de él todavía buscaba comprender. Todavía anhelaba respuestas. ¿Cómo podía alguien a quien conocía tan íntimamente ocultarle tanto? La ira dio paso a la tristeza, un dolor agudo que parecía atravesarle el pecho a cada kilómetro. Finalmente se detuvo en una gasolinera desierta y apoyó la cabeza en el volante. Por un momento, el silencio fue su única compañía, hasta que un recuerdo lo golpeó. Recordó la mañana de su cumpleaños, meses atrás, cuando Elena le había preparado un desayuno especial. La forma en que sonrió mientras colocaba la taza de café frente a él, como si fuera un día cualquiera. Ahora lo veía de otra manera. Se preguntó si su amante ya era parte de sus vidas en ese momento. Cada recuerdo compartido parecía ahora contaminado, manchado por dudas que nunca podría responder. Miró el teléfono en el asiento del pasajero. Una parte de él quería llamar a alguien, desahogarse, buscar apoyo. ¿Pero quién? ¿Amigos? ¿Familia? No quería arrastrar a nadie a su torbellino. Así que se quedó allí, mirando la pantalla en blanco, hasta que llegó un nuevo mensaje, rompiendo el silencio. Era de Elena. Solo 3 palabras: por favor, vuelve. Mientras tanto, Elena permaneció en el estacionamiento, sentada en la acera con los brazos alrededor de las rodillas. Se sentía pequeña, insignificante, como si fuera una figura más entre la multitud, esperando el inevitable juicio. El mensaje que le había enviado a Daniel fue su último intento por salvar algo que parecía perdido.
Sabía que no se trataba solo de la traición. Era más profundo que eso. Fueron años de insatisfacción silenciosa, de palabras no dichas, de deseos enterrados bajo la fachada de un matrimonio perfecto. Ella amaba a Daniel. Esto lo sabía con seguridad. Pero su amor parecía insuficiente dadas las decisiones que había tomado. El sonido de pasos la sacó de sus pensamientos. Levantó la cabeza y vio que alguien se acercaba. Era el hombre que estaba a su lado en la fiesta. Parecía nervioso, como si también cargara sobre sus hombros el peso de la noche. Elena, tenemos que hablar. Su voz era urgente, pero baja, como si temiera ser escuchado. Se puso de pie lentamente, cruzándose de brazos. Ahora no. No puedo, comenzó, pero él la interrumpió. No se trata de nosotros. Se trata de él. Hizo un gesto hacia la dirección donde Daniel había desaparecido. Necesita saber la verdad. Los ojos de Elena se abrieron y un escalofrío recorrió su espalda. No. Su voz era más firme de lo que ella esperaba. Eso no es asunto tuyo. ¿No? Dio un paso más cerca, con los ojos fijos en los de ella. ¿Crees que podrás ocultar esto para siempre? ¿Crees que no se enterará? Necesitas contar. Elena apartó la mirada, incapaz de mirarlo. La verdad que mencionó fue como un peso que amenazaba con aplastarla. Y sabía que, independientemente de sus elecciones, la revelación llegaría. Era solo cuestión de tiempo. Horas más tarde, Daniel finalmente regresó a casa. La puerta estaba abierta y las luces de la habitación seguían encendidas. Entró lentamente, como si la casa se hubiera convertido en territorio extraño. Elena esperaba en el sofá, con los ojos enrojecidos y el rostro cansado. Se detuvo en medio de la habitación, cruzándose de brazos. Leí tu mensaje. Y volví. Su voz era firme, pero sin el enfado de antes. Ahora vas a decirme lo que escondes. Elena respiró hondo y reunió el coraje que necesitaba para hablar. Pero las palabras no vinieron. Y en ese silencio asfixiante, ambos se dieron cuenta de que el enfrentamiento final aún estaba por llegar. El silencio reinaba pesadamente en la habitación. Daniel permaneció quieto, con los brazos cruzados y la mirada fija en Elena, que seguía sentada en el sofá. La tensión era palpable, como si el aire a su alrededor estuviera a punto de partirse. Sabía que ya no había forma de escapar. La verdad que había evitado durante tanto tiempo estaba a punto de salir a la luz y, con ella, todo lo que quedaba de lo que alguna vez fue su matrimonio. Estoy esperando, dijo Daniel, su voz cortando el silencio como una espada. Elena lo miró con los ojos llenos de lágrimas y cansancio. No hubo más excusas, no más defensas. Con un temblor en su voz, comenzó. No fue solo la traición, Daniel. Sé que esto es más de lo que puedes soportar, pero... Tragó saliva, luchando contra el impulso de mirar hacia otro lado. El hombre que viste en el video, no es solo un amante. Él es... Ella dudó y Daniel dio un paso adelante, su expresión se endureció. Habla rápido, Elena. No me tortures más de lo que ya lo has hecho. Respiró hondo antes de soltar las palabras. Es alguien que conocí antes de casarnos. Alguien a quien amaba. Antes que tú. La revelación quedó en el aire, pero Daniel no parecía conmovido. Simplemente esperó, sabiendo que eso no era todo. Cuando empezamos a salir, yo ya estaba embarazada de él. Las palabras salieron rápidamente, como si fueran menos dolorosas si se dijeran de una vez. Y nunca te lo dije. Te dejé creer que yo era el padre. El mundo de Daniel pareció detenerse. Se quedó quieto, como si el impacto de esas palabras hubiera congelado todo a su alrededor. La revelación fue tan inesperada, tan devastadora, que no supo cómo reaccionar. ¿Qué? Alcanzó a decir finalmente, con la voz más baja de lo que esperaba. ¿Me estás diciendo que nuestro hijo se detuvo, corrigiéndose? ¿Mi hijo nunca fue mío? Elena sacudió la cabeza y las lágrimas corrían libremente por su rostro. No se suponía que fuera así. Yo me enamoré de ti, Daniel. Tú lo eras todo para mí y yo.
su voz se apagó y no pudo terminar la frase. Daniel retrocedió 2 pasos, como si necesitara distanciarse de ella para absorber el golpe. Todo lo que creía cierto, todos los recuerdos que compartían, ahora le parecían una mentira cruel. ¿Y él lo sabe? Preguntó Daniel, refiriéndose al hombre que había visto junto a ella en el video. Elena asintió, incapaz de hablar. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Insistió Daniel, su voz cada vez más firme. Hace unos meses. Se presentó en el trabajo y ahí fue cuando empezó todo. Daniel sintió que una oleada de ira volvía a surgir, pero esta vez mezclada con algo más profundo, una tristeza abrumadora. No sabía cómo afrontar el hecho de que toda su vida se había basado en una mentira. No sabía si odiaba a Elena o si simplemente lamentaba lo que habían perdido. Horas más tarde, Daniel salió de la casa. Condujo por calles vacías, todavía intentando procesar todo. En un momento de impulso, se detuvo frente a la casa de su hermana mayor. Ella siempre había sido la voz de la razón en su vida y necesitaba que alguien lo escuchara. Cuando abrió la puerta, todo lo que necesitó fue una mirada para hacerle saber que algo terrible había sucedido. Mientras Daniel se desahogaba, su hermana escuchaba en silencio, con los ojos llenos de lágrimas por el dolor que él claramente sentía. Cuando terminó, ella le tomó las manos y le dijo, Daniel, lo que hagas a partir de ahora definirá quién eres. Ni para ella, ni para él. Pero para ti. Puedes elegir cargar con este dolor y dejar que te destruya, o puedes elegir dejarlo atrás y encontrar algo que realmente te haga feliz. Esas palabras permanecieron con él mientras caminaba a casa, donde Elena todavía estaba esperando. Pero algo dentro de él ya había cambiado. En los días siguientes, la separación se hizo inevitable. Daniel le pidió a Elena que saliera de la casa y ella obedeció sin protestar. También insistió en que le revelara la verdad a su hijo, que ya era adulto. Era lo mínimo que podía hacer para reparar el daño que había causado. Para Elena, la vergüenza y la culpa eran un peso constante. Se alejó de todo, incluido el hombre con el que había engañado a Daniel. Su relación ya no tenía propósito, él fue solo un doloroso recordatorio de tus malas decisiones. Daniel, a su vez, decidió rehacer su vida. Dejó el trabajo que lo conectaba con el pasado y se mudó a una nueva ciudad. Allí encontró un pequeño grupo de apoyo para personas que habían experimentado traiciones y mentiras devastadoras. Por primera vez, se permitió compartir su dolor sin temor a ser juzgado. Y, poco a poco, empezó a encontrar un nuevo propósito. El hijo de Elena, ahora consciente de toda la verdad, afrontó su propia batalla interna. La revelación sacudió profundamente su relación con ella, pero también entendió que Daniel siempre sería su padre, sin importar lo que dijera la sangre. Al final, cada personaje afrontó las consecuencias de sus elecciones. Daniel, aunque marcado por el dolor, encontró un camino hacia la curación. Elena se quedó sola, arrepentida de sus acciones. Y su hijo, dividido entre 2 mundos, decidió construir su propia vida basándose en la honestidad que le faltaba en el pasado. La historia no terminó con una redención total, sino con un poderoso recordatorio: las decisiones que tomamos, especialmente aquellas basadas en mentiras, tienen el poder de destruir todo lo que nos rodea. ¿Te gustó la historia? Deja tu comentario y cuéntanos qué te pareció este resultado. No olvides suscribirte al canal para seguir más historias como esta. Y recuerda, este canal no admite, bajo ningún concepto, ningún tipo de traición. Aquí mostramos cómo las decisiones equivocadas pueden devastar vidas. Hasta la próxima.